Muy buenas a todos, chicos, chicas, barcelonistas. Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal de Iniestazo. Hola, Alba, ¿qué tal estás? Hola, bueno, creo que hemos tenido días mejores, pero vamos tirando. Hay vídeos que la verdad que no, bueno, no nos gustaría hacer, no sé cómo decirlo. La verdad que, bueno, pues sí, no nos gustaría hacer. Y menos Sí. ahora que, por decirlo, vienen a cuento porque ha habido una entrevista que ha creado polémica, pero no viene a cuento en general. Ya pensaba que era agua pasada y que no iba a volver a salir nada de este tema. Pero bueno, a lo que nos referimos es la entrevista de Lique Martens que ha dado para Mundo Deportivo. Yo he entrado con ganas de leerla, pensando que se iba a decir algo nuevo y en realidad, bueno, sí que se dicen cosas nuevas. Además, también hay un vídeo en el que se le ve a ella hablando, que creo que sale demasiado seria, sobre todo cuando le preguntan por el Barça. Y eso, no sé cómo te ha dejado a ti la entrevista, porque a mí un poco, no sé cómo decirlo, fría, perdida, no sé, sigo sin tener claro qué es lo que realmente ha pasado. O sea, tengo muchas dudas. Es como que quiero decir muchas cosas, pero no sé qué decir. Sí, yo un poco la misma línea, bastante fría porque creo que como que información, digamos, nos da muy poca. Hay respuestas muy escuetas, incluso como queriendo no tratar ciertos temas, se nota que no le apetece. Y hay alguna pregunta en concreto que, bueno, creo que no sé, no voy a decir decepcionada, pero que sí que me esperaba otra respuesta o prefería no haber sabido la respuesta que ha dado. Am, Creo que esta entrevista hubiera tenido mucho más sentido cuando se fue, porque de hecho fue algo como que en cierto modo se podía echar en falta. Nunca supimos su versión cuando sucedieron las cosas, sabíamos la versión del club, evidentemente, por otros medios, y había ganas como de decir, ostras, pero defiéndete o bueno, comenta qué Sí, pasó, di qué algo, o motivo. sea, di algo Claro, público, no sé. ¿qué motivo te ha llevado a tomar esta decisión? Que al fin y al cabo ella es libre de llevar su carrera como quiera y no le debe nada al Barça, ¿no? Entonces se podía ir sin problemas. Y yo siempre he pensado que con el tema del Ike, y me reafirmo ahora, lo peor han sido las formas en todo este proceso. En La todo. forma de salir, la forma de comunicárselo al club, la forma de despedirse con la afición, que recuerdo una despedida muy fría, luego no dar explicaciones que quizás hubieran entendido mejor, el dar esta entrevista ahora que es como, ostras, ¿y esto a qué viene, no? Bueno, creo que ha sido lo peor, el cómo ha gestionado sus decisiones. No la decisión en sí, que repito, ya puede decidir hacer lo que quiera, irse al equipo que quiera, pero cómo lo ha llevado, para mí ha sido lo peor. Sí, y yo creo que, bueno, a ti y a mí que somos fans de ella, creo que pues por esa parte nos dolió en su día y yo creo que nos quedamos como en shock cuando anunció que se iba y más al PSG porque que se vaya, bueno, pero todos pensamos que se iba a ir, no sé, no al PSG, yo desde luego. Y en cuanto a la entrevista ahora, yo creo que tiene que ver un poco más con el partido de hoy del PSG contra el Madrid, pero al final, o sea, es inevitable preguntarle del Barça y más cuando eso, lo que tú dices, que desde que se fue, o sea, no se ha sabido nada, o sea, nada más aparte de lo que se dijo desde el club, de lo que sacaron varios medios, y al final lo que hace que no hable es que se crean especulaciones. Al final, después de Claro. esta entrevista también, yo creo que ha habido muchas especulaciones porque no deja nada claro. Y a mí es realmente lo que me da rabia de, joder, tienes la oportunidad de hablar, que seguramente no le apetezca, porque por la cara que tiene no le apetece, pero deja las cosas claras, ¿no? Ahora entramos a analizar más en concreto la entrevista, pero es que hay varias preguntas que te puedes imaginar que le lanza el dardo a la afición o al club y dices, ¿pero por qué? Si es que no hay un motivo para que lances un dardo a la afición o al club, o, ¿sabes? Que al final entre el club y ella pues pueden pasar cosas que nunca van a Total. salir a la luz y que no sabremos, pero si te paras a pensar, y ahora miramos la pregunta a la que me refiero, pero que le lance un dardo a la afición, por ejemplo, yo eso no me, o sea, no me lo espero, no me lo quiero creer y pues me duele como aficionada al Barça y fan de ella, vaya. Sí, y luego que además también queda la duda de a qué se refiere, porque no nos lo dice, Mm. y a qué momento, porque si yo pienso, ahora hablamos más en profundidad de su etapa en el Barça y de cómo la ha tratado el club, al menos la sensación que nos ha dado durante años es que era una de las más protegidas. Y yo siempre lo he Sí, sentido así. O sea, Ali que se la adoraba muchísimo. Y sé, te lo decía antes de entrar, que ahora mismo, tal y como están los ánimos de la afición, no con ella, digo en general, y con las prisas y dramas que se montan, si hay una jugadora
que tiene etapas tan irregulares, que se pasa tanto tiempo lesionada, que no sé, que tiene tantos altibajos, nos la comemos como afición, quiero decir. Y con ella hubo muchísima paciencia, muchísima protección, la querían renovar a toda costa, le ofrecieron doblarle el sueldo, le buscaron equipo a su pareja y esto también se publicó, ostras. Y luego ves ciertas respuestas y dices, si no me lo concretas, si no me das más explicaciones, para mí solo confunde más y hace que vuelva Sí. otra vez a avivarse la tensión, sale otra vez el tema, las dudas, los enfados. Y es que al final la que queda mal es ella. Porque Sí. el club, pues al final lo que he dicho, la versión de lo que realmente ha pasado entre el club y jugadora, sabemos una parte, pero no sé si se sabe toda, porque no es normal todo lo que ha pasado, vaya, entre ellos. No sé, es un poco extraño todo. Lo que decía, voy a compartir por aquí la entrevista, la dejaremos Vale. en el link de la descripción por si alguien no la ha visto, pues que entre y así la puede ver más detenidamente. Está en Mundo Deportivo. Es una entrevista de Dani Gil, como podéis ver aquí, pone corresponsal en París, así que supongo pues que cubrirá más de cerca pues, el PSG o no sé, pero bueno, en este caso ha entrevistado a Lieke Martens, jugadora del PSG ahora. El titular dice, lo dito por el Barça, pero quería otro reto. Pues eso, o sea, a priori yo lo he leído y he dicho, vale, o sea, bien, me parece bien, vaya, como jugadora de fútbol, bien. Bueno, esto sin más. Aquí habla del PSG, del partido contra el Lyon que ganaron. Aquí, como os hemos dicho, hay un vídeo, se puede ver y sale ella hablando. Cómo se ha adaptado a París y aquí empieza. ¿Por qué dejó el Barça? Dice, bueno, así resumida, que a mí lo que me ha chocado de aquí es lo de que dice, la gente habla demasiado y repite que abandoné mi casa. Al final, algo que sí teníamos claro es que es una jugadora muy de su casa, y como dice aquí, su casa no es Barcelona, es Holanda, y su familia, y bueno, eso creo que es algo que teníamos claro, ¿no? Luego aquí pues se habla de que cree que hizo buen trabajo en una época que fue especialmente histórica para el club, porque se consiguió la Champions y ya fue importante. Y luego aquí, no sé por qué ella dice que no me lo agradezca, es una lástima, pero no es mi problema. No sé. Es que es Supongo eso, nos que se falta... referirá a la afición, pero es que la afición se lo ha agradecido siempre, creo yo. Y el club, en Menos desde cierto que se modo, anunció también, todo. porque si le ofrecen una renovación tan buena, Claro, claro. te están mostrando tu interés, me explico. O sea, no seamos ingenuos. El interés que tenía el Barça por renovar a Lique no era el interés que tenía por renovar a Leila. Y eso lo sabemos. Y en parte, bueno, en parte no, era porque Lique era una pieza fundamental, porque seguían interesados en que continuara, porque siempre lo hemos dicho, especialmente las dos, que era una jugadora determinante, que aparecía en partidos importantes, que en gran medida la Champions se ganó por ella, porque estuvo espléndida y claro que lo sabe el Barça, por supuesto. Y el año pasado fue una gran pena no poder contar con ella en el tramo final, que a lo mejor hubiéramos perdido la final por 8 goles, pero yo Sí, creo que hubiéramos dado otra imagen, porque era una jugadora que en esos partidos se crecía y no sé, y nos hubiera ayudado mucho. No pudo ser y ya está, pero el Barça quería renovarla de todas las maneras y estuvieron pendientes de esa renovación hasta el último momento y confiando en ella. Entonces, yo, a mí eso no me puede, no sé, no me denota que haya un desinterés por el Barça. Yo no sé a qué se refiere, si se refiere a durante el tiempo que estuvo allí o después cuando se ha ido. Evidentemente el Barça no hace muchos méritos por acordarse de ella, pero por cómo se fue, porque claro. sienten que los engañó, que les mintió, ella le daba largas, les decía que se iba a quedar y luego de repente, hola, que me voy. Ostras, los dejó con el culo al aire, porque yo sé que cuando el Barça recibe esa llamada y le dice que no sigue, el Barça ya no tiene posibilidad de moverse en el mercado, o sea, es muy tarde ya. Sí, Todo estaba hecho, como quien dice, te ves atado de pies y manos y sustituir a Lique no es sustituir a la tercera portera.
Y bueno, yo creo que pues lo que decíamos antes, las formas que fue su mayor error. Una cosa más de esta, es verdad que su casa está en Holanda, que ella siempre ha dicho además que quería formar una familia, que quería volver allí, eso siempre lo dejó claro. Y de hecho, yo me acuerdo que muchas veces debatíamos en los directos, es que a lo mejor se quiere volver con ellos, es que a lo mejor ya quiere cerrar su etapa como futbolista, y se entendía en cierto modo. Daba pena, pero se entendía. Pero yo creo que en alguna ocasión, ahora tampoco pongo la mano en el fuego, pero tiene hecho algún comentario como de estoy muy feliz en Barcelona, esta es como mi casa, o bueno, que era su gente, ¿no? Que era un poco su refugio, que estaba muy contenta aquí. El vídeo que ponía yo en Twitter cada 2x3 que decía estoy muy feliz aquí. Y Pero que quería seguir y ganar y no sé qué. Y hay una entrevista, que creo que es a la que más aferró la gente, que salió, pues ya era como febrero así, que venía a decir como, pues eso, que estaba muy contenta y que quería seguir sumando títulos y buenos momentos en el Barça y tal. Ostras, claro, la gente se ilusionó, la gente confiaba en claro, que se iba a quedar. Y luego, precisamente, están tan enfadados porque la adoraban. Hay otras es que jugadoras que se han ido y que bueno, pues vale, pues sin más. Pero con ella hay enfado por gran parte de la afición, porque se la tenía en un pedestal tremendísimo. Y cuando se fue, la gente enrabietó de mala manera, porque la adoraban. sí, sí, y al final es eso, una renovación que o sea, se hablaba de esta renovación precisamente, se habló durante todo el año. O sea, yo me acuerdo que, bueno, en nuestro caso, directo sí, directo también, siempre salía pues la broma de Lique renueva, mañana, por ejemplo, no sé qué, en los comentarios, Todo el rato. siempre había algo, siempre. Entonces, claro, ¿qué es lo que realmente ha pasado desde ese punto en el que ella pues dice que está feliz en Barcelona, que pues la entrevista esa que comentas, que quiere ganar títulos, que está bien aquí en Barcelona y de repente, un día porque sí, pues pasa lo que pasa y decide irse? Es que no sabemos qué pasó ahí realmente, entonces pues todo son especulaciones. Al final damos nuestra opinión, pero por eso insisto en que lo que realmente pasó no lo sabemos. Y aquí tampoco queda claro, la verdad. Ya. Eh, bueno, Bueno, y ya que al para final, terminar, sí, si, o sea, si nos fiamos de eso que ella misma decía en entrevistas, que estaba muy contenta y tal, y que se pueden rescatar, porque lo repitió más de una ocasión, el balance que hacía en ese momento, y ya hablamos del último año de su paso por el Barça, era muy bueno, porque se la veía muy, muy a gusto, muy contenta, como ella decía, que quería seguir sumando títulos y momentos importantes, estaba además en un estado de forma maravilloso hasta que se lesiona, el mejor desde que llegó, o sea, todo llegó, era sí. positivo y se notaba que además siendo una jugadora que sabemos que anímica, el momento que atravesara anímicamente afectaba su rendimiento, estaba espléndida la última temporada. Entonces, si hasta ese momento el balance era positivo y luego me dices eso, entiendo que te estás guiando por lo que ha pasado después de tu salida. Pero eso tampoco debería ensuciar lo que tú viviste. Quiero decir, el trato del club en esos 5 años y cómo te trataba la afición y que querían renovarte y lo importante que eras y tal, eso no te lo quita nadie. Luego, por supuesto, se puede comentar que tu salida no ha sido buena, que no te gustan ciertas cosas que lees, que no sé, que has sentido que se te faltaba el respeto. Eso es otro tema que no juzgamos aquí. Pero durante el tiempo que fue jugadora del Barça, yo creo que es difícil que se la apreciara más y se la valorara más. Sí, Porque era una por parte debilidad de del equipo. todos, Sí, por parte de todos, afición, club y vamos, eso. Más preguntas. Bueno, hubo propuestas de renovación por parte del Barça, ya que dice que sí, que bueno, que pudo escoger y no fue una decisión fácil ni inmediata. Lo hablé mucho con mi entorno, después de 12 años quería tener a familia más cerca. Esta también es una pregunta que ha traído bastante cola. Cuando le preguntas si se sintió valorada en Barcelona, que dice que a veces. Dice, pero otras que tengo que responder a eso, no quiero añadir mucho más, ya sabe cómo funciona esto en España. Y a eso le responde, ¿a qué se refiere? Y dice, si me preguntan por esto, sabe qué hay de fondo. Si fui tan importante en una final de Champions, me hubiese gustado sentirme igual de importante después. ¿Qué quiere decir con lo de ya sabe cómo funciona esto en España? no, y ¿qué tengo que responder a esto? O sea, hay unas dudas y un silencio que al final lo único que haces es que la gente puede inventar o pueda montarse unas películas tremendas. Yo repito, creo que el Barça era muy consciente de lo importante que fue precisamente en ese tramo final de la Champions. Recordemos que normalmente yo creo que a Lluís le encajaba más Mariona porque era más constante
y pone a Lique en esas eliminatorias finales de titularísima en los partidos más importantes y fue clave y te lo dice cualquiera y se ha repetido hasta la saciedad que la Champions en gran medida la gana ella porque estuvo maravillosa y el Barça hizo todo por renovarla, por esperarla, no la agobió con ese tema porque creía de verdad que iba a renovar y por eso estaban tranquilos porque confiaban en su palabra, en lo que ella les decía. Se perdía, y seamos sinceros, se perdía gran parte de cada temporada por lesión y no pasaba nada y seguían apoyándola y querían que continuara. Ostras, yo me parece difícil demostrarle más encarecidamente que cuentas con ella, que es importante y que es una pieza clave del proyecto. O sea, no sé de qué otra forma podrían haberlo hecho, porque al final, tema de yo qué sé, de premios individuales o este tipo de cosas, no depende del club. Y que es una jugadora muy mediática y Sí. que siempre considero además que el Barça era de las que más tenía en cuenta a la hora de hacer entrevistas o de publicitar camisetas o lo que sea. Nunca creo que la apartaran o no la tuvieran en cuenta. No sé. No sé, es lo que comentábamos al principio, que al final no aclara nada, suelta pullitas y dardos que no sabes hacia qué dirección van, da pie a que cada persona pues invente su propia historia y eso tampoco entiendo muy bien por qué dice que eso de que si fui tan importante en una final de Champions me hubiese gustado sentirme igual de importante después. Lo normal sería pensar que pues que pide dinero o no sé, ¿no? Lo lógico sería, ¿no? Pues ha sido tan buen año este, pues en tu renovación te ofrecemos más pasta. Igual no se la ofrecían, o igual sí, o... pero es que es eso, no dice nada, no deja nada claro. Entonces... A mí es que ya digo, yo pienso en lo que dices tú, lo evidente un poco, ¿no? Tema de dinero, tema incluso de protagonismo, de jugar más, y digo, ostras, que jugaba mucho. Y si no jugaba era porque estaba lesionada y porque luego le estaba costaba lesionada. horrores volver. Y eso es que eso es así, no es Sí, o sea, debatible. se ve que no es... Sí. Se nota muchísimo que le cuesta jugar y que tiene que empezar sumando minutos poco a poco. Bueno, pues oye, pues es así. Y otra cosa que se ha aguantado, que nada, no pasaba nada, se le ha dado muchísimo tiempo y chance y estaba ahí la gente, pues eso, apoyándola, el staff, el equipo, los directivos, nosotros, todos. Se le ofreció una renovación al alce, yo lo sé, y era un incremento bastante considerable. ¿Que el Barça no paga como el PSG? Pues a lo mejor no, pero bueno, no estaba cobrando 1.000 euros ni 2.000 ni los iba a cobrar. Repito, en partidos clave era titularísima indiscutible. La afición estábamos embobados con ella desde que llegó siempre. Entonces, claro, no sé exactamente de qué forma no se la valoró como quería, qué se pudo haber hecho más, porque yo pienso, y no ahora, en estos últimos meses desde que se fue, si estábamos todos los días llorándole para que renovara, pero eran unos lloros que no había con ninguna, que a veces había gente que se enfadaba y que decía, ojalá pues la insistencia que se tiene con Lee, que no se tengan con otras jugadoras que también acaban contrato y como que no se tiene en cuenta. Y con ella había fijación desde el principio de Sí. todo, todos los días pidiendo su renovación, la gente que se lo dijo en persona, que le pidieron en la final de la Sí, en Copa, la no sé qué Copa. partido Sí, fue, sí, le sí, estaba cantaron ahí yo. Libérate, Sí. pero si había una desesperación absoluta con ella. Yo no sé, yo creo que aquí se la adoró y ya digo, Mm. se la tuvo en volanda siempre. Puedo Pero bueno. entender también que estas palabras vengan ahora después de todo el no hate, pero todos los comentarios negativos que ha habido después de su salida, pues un poco que lo Mm. diga con rencor, que vuelvo a repetir, que no sé en qué dirección van estas palabras ni a quién se refiere, pero un poco con, pues después de haber hecho lo que ha hecho, ha recibido mucho hate. O sea, en redes sociales, en Twitter, en Instagram, solo hay que Sí. ver el post que subió en Instagram. Pero es que viendo la entrevista en el vídeo, también es como que no se termina de dar cuenta o no quiere, o sea, no se termina de dar cuenta de que la que a priori lo ha hecho mal ha sido ella. O sea, Sí. que no estoy justificando que el hate que esté merecido y nada, porque no. Sí, O sí, se sea, entiende, se entiende. En pero cierto, o es, sea, en da esa cierto modo no. sensación de que no se da cuenta que la que realmente lo ha hecho mal es ella, por lo que todos sabemos, por la Pienso información que igual, hay. de hecho, creo que lo justifico un poco como, bueno, Barcelona no es mi casa, yo no tenía por qué quedarme allí, como que no tenía deuda ninguna, quería otro reto y me fui. Pero es que ese no es el problema. Volvemos a lo del principio, el problema es cómo te fuiste. Si tú La le dices forma, en sí. enero al Barça, mira, me quiero ir al PSG porque tengo una muy buena oferta, porque tengo allí más cerca a mi pareja o mis padres o lo que sea, y creo que acaba aquí mi ciclo.
claro que iba a dolerle a la gente, claro que íbamos a querer que renovara, que nos iba a dar rabia y que íbamos a decir, ostras, y al PSG, además con la que tuvo el PSG el año pasado, ¿no? Con todas las polémicas, pero oye, es su decisión, ¿no? Se hubiera respetado, hubiera tenido una despedida, como tuvieron las otras, el Barça hubiera tenido 5 meses para ver si buscaban una sustituta, si no, si movían a esta, si movían a la otra, y bueno, y nos daría pena, pero a continuar y ya está. Y seguro, vamos, pongo la mano en el fuego, que la despedida del club hacia ella y de la afición hacia ella hubiera sido tremendamente diferente en el Totalmente. 90% de los casos. Entonces, eso lo generó ella también con la forma en la que tomó las decisiones. Y Mm, creo que no fue así. Ve que ya no tenía por qué quedarse, ya está, y que se fue y punto, y ya está. Y es lo que te decía antes, el comentar que después de su salida se la ha tratado mal o incluso que se la ha olvidado por parte del club, porque se nota en ciertas publicaciones, yo eso lo compro. Pero entonces no me puedes hablar como que tu etapa en el Barça, pues no tuviste el peso que querías o que no se te valoró como se tenía que valorar, porque mientras estuviste aquí fue, vamos, pieza sí, importantísima. Ya después de irse, eso ya es otro tema. Son dos conversaciones diferentes. Y creo que al final esos 5 años en el Barça no deberían de quedar empañados por la salida, ni por nuestra parte, ni tampoco por la suya. No, parece como que tiene, o sea, a mí por la forma de hablar me da la sensación de que tiene un mal recuerdo del club o que se ha quedado con un mal sabor de boca o no sé, sí, que, se que le ve muy no. fría y muy Sí. seria. O sea, siguiendo con la entrevista, bueno, ahí habla de que estaba preparada para otra experiencia y que quería retarse a ella misma, quería algo más. Y bueno, pues que le convenció el PSG. Ahí ya habla un poco más del PSG, porque también digamos que es un club que, bueno, por todo lo que ha pasado últimamente, que eso también nos chocaba, ¿no? Que cómo se va a ir a ese club ahora que ha pasado todas las movidas que han tenido dentro del vestuario. O sea, era un ambiente que también desde fuera parece muy, muy tóxico, muy negativo, pero bueno, ella Mm. dice que hay buen ambiente y demás, ahí lo especifica. A ver, por aquí había más. Bueno, aquí habla de cuando estuvo en el Camp Nou. Eh, Aquí habla de un poco del vestuario, ¿no? También queríamos hablar de, bueno, la posible relación que se le ha quedado ahora con sus ex compañeras, porque, bueno, aquí la pregunta es, ¿a qué el vestuario era fácil de gestionar? Y ella contesta que la relación con las demás que era muy buena y que está agradecida por todo el trabajo que hizo y que sigue haciendo el club para que crezca el fútbol femenino. Y, y eso, que está feliz por lo que consiguió y que siempre lo recordará con una sonrisa, pero bueno, la sonrisa ahora mismo parece que no No. está. Y aquí la pregunta estrella también si sigue en contacto con alguna de sus compañeras y dice que sí, que no necesita dar nombres, pero que con algunas habla. Y también lo que ha traído cola es esto de, entiendo la postura de algunos que no quieren ir a la selección española y ella como que no es, que obviamente no va con ella el tema en gran medida, pero viendo las respuestas que han tenido otras jugadoras, no pido que seas la Rapinoe de turno, que también siempre defiende todo a favor de Sí, las se jugadoras, mojan todo. pero joder, tampoco, no sé, es que no le beneficia tampoco esta respuesta, porque ella más que nadie ha estado 5 años en ese vestuario, ha visto cómo han ido creciendo las jugadoras, ha visto sobre todo cómo ha crecido Alexia, Patri, me da igual, Aitana, las más importantes de la selección y del Barça, y que de repente diga esta respuesta tan fría, pues da que pensar también un poco con la relación que tiene ahora con esas ex compañeras, ¿no? No Al sé. final, yo creo que aunque tú no hayas tenido una conversación del tema, de que coges el teléfono y hablas con Aitana de este tema, en 5 años algo habrá visto, algo habrá escuchado. Ha vivido varios parones de selecciones que habrán tenido sus más y sus menos, donde varias volvían lesionadas. Bueno, yo no creo que haya estado ajena a todo esto, ¿no? Y aunque no tenga que salir a hablar del tema y a dar explicaciones ella ni nada, porque evidentemente no le compete, no sé, alguna respuesta, pues como han tenido otras, de que las apoya, que Que son si lo muy buenas, hacen, que tienen razón, claro, que debe ser por mejorar las condiciones, que hay que respetarlas, que pues es al final una lucha común, ¿no? De intentar que también se pueda igualar un poco la oferta o las condiciones del masculino con el femenino, pues y que si han llegado a esta situación tantas jugadoras que ella conoce, pues será por algo.
y que habrá que escucharlas y que habrá que intentar solucionarlo. Es un poco la línea que van otras. Realmente nadie ha empezado a hablar de Bilda o de Rubiales ni a sentar aquí cátedra porque no los conocen, pero dicen, ostras, si Alexia, Aitana, Pina, etcétera, han tomado esta decisión, algo pasará, ¿no? Habrá que escucharlas. Y viendo especialmente el vídeo, las caras que pone y tal, es como, bueno, este no es mi tema, Sí, como que no es tengo ni idea. indiferencia. Claro, y al final es algo que, en parte, afecta sobre todo a la selección española, pero también es un reflejo del fútbol femenino en general. O sea, las Total. grandes selecciones hay muchas que también han tenido que quejarse, que dejar de jugar, han tenido reivindicaciones. Entonces, tú como jugadora, pues pon un poco más de tu parte, ¿no? Igual, pues que no quieres apoyarlas porque ahora tienes mal rollo, me lo invento, ¿eh? Porque al final es lo de siempre. Tampoco especifica aquí si, que no tiene por qué decirlo, si se lleva bien con sus ex compañeras, pero bueno, da la sensación de con algunas sí, con otras no. Pero Tal no cual. sé, pon un poco más de tu parte, aporta algo. Eres Lique Martens, eres importante en el fútbol femenino. Creo que tu voz también es importante y que podrías decir algo más, no solo esto que al final muestra indiferencia y como que no. Pues bueno, es un tema que le afecta, pero no. Y pues, Absolutamente. Y que las conoce. Que hay otras jugadoras, o sea, al final lo que decimos siempre, pues eso, Rapino, creo que alguna jugadora más de la selección estadounidense, que no sabrán quién es alguna de ellas, que no tiene trato con ellas, que no ha jugado en sus equipos ni nada, y han salido a opinar del tema, porque piensan, si tal cantidad de jugadoras de primer nivel de una selección, digamos, conocida, toma esta decisión es porque han llegado al límite. Algo pasará, habrá que mirar el tema. Y Lick es como, bueno, es que no he hablado con toda la plantilla, entonces no opino al respecto porque ya no estoy en el Barça. Porque dice una frase que ahí no sale en la transcripción de que yo me fui del club y no hablo con todas. Y es como, ya, pero tampoco necesitas estar empadronada en Barcelona para hablar del tema, me refiero. Puedes opinar por lo que tú viviste años atrás, porque las conoces, por como tú dices, una situación que sigue existiendo en el fútbol femenino, sin, no hay que generalizar ni sacar nombres a la palestra y nada, pero hablar un poco, ¿no? De lo que ocurre. Bueno, creo que podría haber dado otra respuesta, la verdad. Sí, y además, bueno, ya por cerrar, pero es lo que siempre decimos, que es una situación que choca y aún viendo, o sea, aún más viendo los nombres de las jugadoras que han decidido no ir a la selección, que han decidido renunciar a la selección, porque tienes lo que decimos siempre, a las mejores del mundo, a las mejores de España que no van, pues debe ser un tema gordo para que ellas renuncien a la selección. Pero bueno, ha sido una entrevista muy fría, que no No queda sé si nos nada falta en una claro. arriba, no ¿Cuál? sé si nos la saltamos o no, a lo mejor no, pero me pareció cuando hablaba, cuando estaba en las preguntas del Barça. No sé si hay una que nos saltamos un poco más arriba. Más. No, a lo mejor no, vale. No, pues sería cosa mía. Nada, pues ya está, pues más o menos eso. Nada, la Espera. gente tiene el vídeo ahí también si quiere. Nada, al principio habla un poco de, pues eso, de la liga, de su adaptación al PSG. Sí, que dice que es un poco más competitiva la liga francesa que la de aquí. No, el resto, a ver, el resto pregunta bastante tibia, o sea, normal. Nada, pues eso, eran esas preguntas. Ya está. Sí. No, nada, pues eso, lo que decía, casi una entrevista básicamente fría, que no se puede sacar nada en claro, que al final lo que he comentado al principio es algo que lleva a especulaciones, a cada uno barre para su terreno y decide disparar pues a diferentes direcciones, en este caso todas van a ella porque al final es la que ha hablado y creo que no estábamos esperando que hablara porque ya creo que todos habíamos pasado página más o menos, pero eso, pues al final la que sigue quedando mal, por así decirlo, es ella, básicamente por todas las informaciones que han salido hasta ahora y poco más que añadir. No sé si quieres decir algo más, Alba, o cerramos por aquí. No, estoy muy de acuerdo que al final es una pena porque, sobre todo, pues a nosotras, que siempre hemos sido muy, muy fans y que en cierto modo creo que cuando pues había todos esos comentarios, porque también entiendo que gran parte de la afición lo haya gestionado un poco con rabia y decepción, porque es lo que decía, todo el mundo pensaba que iba a seguir, porque estaba muy feliz, porque quería continuar en el Barça y al final pues nos llevamos un poco el chasco. Bueno, no voy a defender jamás los insultos, pero que la afición pues se decepcionara o se disgustara, lo puedo entender. Cuando salieron todas esas críticas nos estuvimos bastante al margen porque pues la adorábamos, siempre ha sido nuestra mayor debilidad,
pero tampoco se puede negar la mayor y creo que igualmente seguiré manteniendo que la echamos en falta, o sea, que es un perfil que creo que el Barça no tiene y que nos acordamos bastante de ella y de lo que aportaba, que fue determinante cuando más lo necesitamos, en la temporada del triplete, y que aparecía siempre que alguien tenía que tirar del carro, pero su despedida ha sido muy mala. Y por su culpa, porque no gestionó bien la salida y lo podría haber hecho muchísimo mejor con el club y con la afición. Creo que tanto nosotros, desde nuestro lado, como el club, se la ha tratado muy bien esos 5 años que estuvo, se tuvo mucha paciencia, dimos un salto con ella, pero también ella lo dio jugando en el Barça, que parece como que no se le aportó nada y bueno, juegas en el Barcelona, creo que eso también le dio un caché. Estuvo nominada al Balón de Oro, ganó un DBS o Mejor Jugadora de Europa, algo de esto. Bueno, al final aquí también consiguió cosas importantes individual y colectivamente, no sé, Y que y su una figura ha lástima crecido también aquí. O total, la sea, del el club y nombre de la de... Lique Martens ha crecido en el Barça. Sí, sí, y bueno, pues eso, una pena la salida, porque si ya de por sí que se fuera era duro, que se fuera así, en estos términos, pues lo ha hecho aún peor. Mm. Y también, ya para terminar, una reflexión, ¿no? Pero lo primero que he pensado hoy cuando ha salido la entrevista, ¿no? Y he entrado en Twitter, no queriendo entrar porque sabía lo que iba a leer, ¿no? Pues eso, todo críticas, insultos y al final lo que se lee en Twitter siempre en caliente, pues a mí personalmente no me gusta, pero da igual, ¿eh? En cualquier tema. Y yo pues he querido como en caliente también pensar en el porqué de estas palabras de Lique, por qué dice todo lo que ha dicho y también permitirme poner en duda el papel, no el papel del Barça, pero un poco, pues eso, lo que he dicho, ¿no? Que no sabemos qué es realmente lo que ha pasado, que obviamente ahora las críticas van a ir a Lique porque es la que ha quedado peor, pero que la gente también a veces que no se caliente tanto y que piense un poco más en frío, que sé que es difícil, ¿eh? A mí también me ha costado en general pensar un poco más en frío, pero eso, que la gente también piense en caliente, que a ver cuál es la verdadera razón que ha llevado a Lique a decir todo esto, porque no lo veo normal y, y nada más, que pensemos un poco, sin más. Y lo dejamos por aquí. Sí, Nada, una entrevista fría, lo que decíamos, no saca nada en claro. Y nada más, Alba, gracias por estar aquí. a ti. Gracias a toda la gente que veáis este vídeo. Dejadnos en vuestros comentarios vuestras opiniones, si queréis, por favor. Y nada más, nos veremos en otro vídeo aquí en YouTube y en los directos en Twitch. Un saludo, adiós. Chao.